Buenas noches. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, por este Zoom que podemos tener, el primer Zoom de este año 2025. Bueno, estamos con gente de lo que es Casa Paterna punto cero y algunos amigos pastores que nos están acompañando. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de lo que va a ser la administración con nuestro apóstol, con el apóstol Gustavo Lara, que es un placer. Estaba mirando cómo tenía diagramado. Creo que mañana en la mañana tenés un Zoom, en la tarde tenés que estar en San Francisco. Solamente una persona como vos lo puede lograr. Damos gracias al Señor por tu vida, por todo lo que nos impartís, por todo lo que nos enseñás. Gracias por acompañarnos en esta etapa, por guiarnos en esta etapa. Gracias al Señor por este tiempo que podemos estar trabajando juntos, y la verdad que ha sido todo 100% saludable. Así que no queremos perder tiempo, queremos escuchar lo que el Señor tiene para decirnos a través de tu vida. Así que, amado apóstol, te doy todo el tiempo para que nos puedas soltar la palabra. Muchísimas gracias, muy amado apóstol Claudio. Carmen está por allí seguramente. Sí, sí. Es que queríamos ver a alguien bello. Queríamos ver esa hermosa persona que el Señor ha puesto a tu lado y que es una mujer de Dios maravillosa. Gracias al Señor por tu vida, Carmen, también. Lindo poder saludarles en esta tarde a todos los hermanos. No, no me hagan eso, por favor. No era necesario mostrar el mate, ahora siento que perdí la unción. Qué alegría poder estar con ustedes en esta noche. Gracias por preparar este encuentro y poder reunirnos con tantos hermanos preciosos que algunos logramos identificar y a otros vamos conociendo día tras día de todo lo que el Señor está haciendo en esta hermosa iglesia, el cuerpo de Cristo, en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Para compartir la palabra, quisiera, si les parece, que comencemos orando, tener una palabra de acción de gracias y recurrir a nuestro amado Espíritu Santo, que es el que nos enseña todas las cosas, el que nos guía a toda verdad, el que nos muestra a Cristo, el que nos muestra el propósito eterno de Dios y hace que todas las cosas se vuelvan mucho más claras en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que vamos a orar juntos y a reconocer nuestra dependencia continua de nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Padre amado, te damos tantas gracias por este privilegio de ser llamados tus hijos. Padre amado, gracias por reunirnos en Cristo y permitirnos crecer en Cristo y aprender en Cristo y tener luz y verdad en Cristo. Padre amado, gracias porque en esta comunión que disfrutamos hoy, creemos que nuestros ojos son abiertos, son aclarados, nuestro entendimiento y nuestra vida es alumbrada y todo nuestro ser direccionado para cumplir con todas las cosas que tú predestinaste aún antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre. En esta tarde ruego por cada uno de los hombres y las mujeres que están aquí. Oro por los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Oro por los colaboradores que están aquí, Señor, reunidos en esta mesa espiritual convocada por tu Espíritu Santo bajo la administración de Claudio y de Carmen como apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora te ruego que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que el Espíritu Santo hable más que mis palabras, que el Espíritu Santo fluya con toda libertad, produciendo claridad en nuestro entendimiento y activando la realidad de nuestro ser interior por medio de la palabra de verdad. Señor, que al terminar esta exposición haya un aumento de luz, un aumento de verdad, un aumento de vida para la gloria de tu nombre. Que cualquier circunstancia o situación que estén viviendo mis hermanos sea absorbida ahora por la realidad de tu presencia. Que tu presencia absorba todo nuestro ser. Señor, que tu vida sea tan clara en nosotros, que tu vida sea tan tangible en nuestro ser interior, Señor, que todo lo demás quede en segundo plano
y seamos plenamente absorbidos por tu realidad, por tu voluntad y por tu propósito eterno. Te damos gracias y declaramos una vez más nuestra gran dependencia del conocimiento diario de tu persona, y también declaramos nuestra dependencia de tu Espíritu y la suministración de la gracia que nos es dada por medio de la palabra revelada. Gracias, Señor, por este encuentro. Gracias por lo que estás haciendo en esta administración apostólica y por el aumento de tu verdad que cada vez más es real entre nosotros. Muchas gracias, Señor. Te honramos y te exaltamos a ti con todo nuestro ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Te honramos a ti. Gracias. Hay una palabra que arde en nuestro corazón y quisiera dejar esta palabra sobre esta mesa, que es una palabra simple en el intelecto, pero es pesada en el espíritu. Hay cosas que humanamente parecen ser sencillas, pero espiritualmente tienen mucho peso, mucho trasfondo espiritual, porque contiene la densidad de la verdad de Dios. La verdad de Dios contiene en sí misma una densidad, una medida de peso espiritual que cuando aumenta su luz y su verdad, las cosas que parecían sencillas, ahora nos damos cuenta que son mucho más profundas de las que imaginábamos. Quiero invitarte a abrir las Escrituras en Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Y la palabra lleva por título, predestinados en Cristo para ser sus hijos amados. Predestinado en Cristo para ser sus hijos amados. Y esta es una verdad que el apóstol Pablo pudo abrazar con mucha profundidad y entender lo que esto significaba y lo que esto significaría para la gloria de Dios. Juntamente con Romanos capítulo 8, verso 28 al 30, vamos a leer Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Y dejaremos que la palabra comience a ministrarnos también desde este momento. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Y dice así, Efesios 1, 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué expresiones maravillosas de parte del Señor en estos dos pasajes, en estas dos citas bíblicas. La primera cosa que tenemos que entender es que la escritura la podemos leer desde la mente natural o la mente de Cristo. Cuando la escritura la leemos desde la mente natural, tiene un sentido. Pero cuando Dios nos da revelación, que es lo que significaría ver desde la mente de Cristo, comenzamos a darle un sentido a las escrituras que antes no tenía para nosotros. Desde la mente natural, las palabras son palabras. Desde la mente de Cristo, las palabras son vida.
Desde la mente natural, las palabras son letras. Desde la mente espiritual, las palabras son vida eterna. Y entonces las palabras comienzan a tomar otra dimensión, otro peso, otra realidad. No es que cambió las escrituras, cambió nuestra mente. Entonces, cuando leemos la escritura desde la mente natural, lo que vamos encontrando son palabras, palabras en hebreo, palabras en griego, palabras en arameo, palabras en español, palabras en inglés, palabras en latín. Sin embargo, cuando los velos comienzan a caer y leemos las mismas escrituras, pero ahora las leemos desde la mente de Cristo, identificamos que las palabras tienen un poder eterno o un poder de eternidad. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30, es la construcción que Pablo viene haciendo desde Romanos capítulo 1 para introducirnos a una dimensión de eternidad. Romanos 8, 28 al 30 es la expresión de la preeternidad, de la eternidad presente y de la eternidad futura. Romanos 8, 28 al 30 no es una palabra de consolación cuando paso problemas de crisis. Es una realidad eterna que se nos está exponiendo delante de nuestros ojos. Así que cuando leemos Romanos 8, 28 al 30, necesitamos encontrar estas tres dimensiones de eternidad. La preeternidad, la eternidad presente y la poseternidad o la eternidad futura. Todo esto se encuentra en 3 versos y es extraordinario lo que la Escritura nos muestra en relación a esto. Ahora, comencemos a separar. Podríamos separar Romanos 8 del 28 al 30 en muchas expresiones, pero escogí 5. Escogí 5 palabras para poder trabajar este mensaje. Número 1, la palabra sabemos. Si puedes anotar la palabra sabemos. Anota si puedes hacerlo. Número 2, la palabra amor. La palabra amor. Anota la palabra amor. Número 3, propósito. Número 3, propósito. Número 4, antes. Antes. Número 4, antes. Y número 5, predestinación. Número 5, predestinación. Vamos a trabajar los próximos minutos estas 5 palabras. Sabemos, amor, propósito, antes y predestinación. ¿Está bien? 5 palabras para trabajar los próximos minutos. Quisiera dejarte una frase inicial que nos tiene que acompañar todo el mensaje y lo ideal es que nos acompañe toda la vida, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para quienes somos pastores, para nuestros hermanos en la fe. Voy a dictarlo lentamente para que tengas tiempo para escribirlo. Fuiste predestinado para un ambiente. Fuiste predestinado para un ambiente. Entre paréntesis, familia. Fuiste predestinado para un ambiente, entre paréntesis, familia, coma, para envasar un contenido, entre paréntesis, tu vida. Para envasar un contenido, entre paréntesis, su vida, coma, para un propósito bien definido, para un propósito bien definido, que es dar a conocer su realidad a todos, para un propósito bien definido, que es dar a conocer
su realidad a todos, para un propósito bien definido, que es dar a conocer su realidad a todos. Entre paréntesis, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Trabajaremos como cuarta palabra, la palabra predestinación. Esa palabra la iremos trabajando para tener más entendimiento y tener una concepción más clara de cuándo se usa esa expresión tan importante. Pero Dios nos diseñó para un ambiente donde esta vida pudiera crecer. La vida de Dios, la vida de su Hijo, la vida de Cristo. Y ese ambiente se llama familia. Familia. Primero, sin familia no puede haber vida, porque se necesita un hombre y una mujer que se unan para que haya vida. Segundo, ese hombre y esa mujer que están en carácter de esposo, ahora se vuelven padres. ¿Para qué se vuelven padres? Para acompañar el crecimiento de esta vida, para velar, para proteger esta vida. Así que se produce vida por la unión de un matrimonio, pero se protege la vida por medio de los padres. ¿Tiene sentido? Todo lo que tiene que ver con la vida, Dios lo diseñó para un ambiente de familia. Por eso no fuimos creados para estar solos, no fuimos creados para aislarnos, no fuimos creados para crecer solos, fuimos creados para vivir en familia, la familia de Dios. A veces las personas le dan más valor a la familia humana que a la familia de Dios. En el año 2014 dijimos una palabra que sonó violenta en ese momento, pero con los años tuvimos el tiempo para construir lo que Dios nos estaba diciendo. Dios no está restaurando mi familia, Dios está restaurando su familia. Mi familia a veces pasan a ser mis parientes, pero mi verdadera familia es la familia de la fe. Alguien nos enseñó mal y nos comenzó a colocar el valor de mi familia, y mi familia son mis hermanos. Lo que pasa es que esta es una luz que necesitamos tener y una revelación que necesitamos tener, porque a veces pensamos que Dios está restaurando mi familia, y lo que Dios está restaurando es su familia, que incluye mi familia, si mi familia quiere ser parte de su familia. Es muy difícil entender los pensamientos de Jesús desde una mente natural, desde una mente psicológica, desde una mente emocional. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son las que han trabado a muchos creyentes para crecer en Cristo. Hay muchos creyentes que están sufriendo por cosas que no deberían sufrir y que no están orando sabiamente porque les falta entendimiento acerca de esto. Claro que quiero que mi familia biológica experimente a Cristo, pero yo tengo que entender esta expresión que dijo Jesús. Le dijeron a Jesús: Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Dónde están? Afuera. Entienda la expresión, afuera, afuera. ¿Y por qué estaban afuera? Porque querían estar afuera. ¿Se entiende? Entonces Jesús cambia las reglas del juego, las normas del juego, y dice así: señores, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y entonces enmarca Jesús, ¿qué es la familia de Dios? La familia de Dios es la familia que hace la voluntad de Dios. Así que, ¿qué es lo que debo cuidar de mi familia para que nunca se conviertan en mis parientes y no dejen de ser familia? Que mi familia viva para la voluntad de Dios. Porque el día que dejan de hacer la voluntad de Dios, para mí están afuera. Y no los dejo de amar, pero no los dejo de considerar como los debiera de considerar.
Jesús no tuvo problema en reconocer que los parientes estaban afuera y que la familia estaba adentro. Oro al Señor que Dios nos alumbre los ojos del entendimiento, porque hay un aspecto de nosotros que tiene que volverse más frío. Hay un aspecto de nosotros que tiene que pasar al amor maduro, el amor maduro de la frialdad. Hay un amor emocional que nos atrasa para el propósito de Dios. Hay un amor sentimental, ¿se entiende? Hay un amor sentimental que nos abraza, que nos atrapa, que nos gobierna, que nos retrasa para cumplir el propósito de Dios. En un momento determinado, unos muchachos le dicen a Jesús, Jesús, te seguiré, pero deja que vaya y entierre a mi padre que ha muerto. Y Jesús muestra un carácter frío y dice así, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Que a Jesús no le importaba el padre, a Jesús no le importaba la familia, a Jesús no le importaba el parentesco de ese hombre que quería ir y honrar a su padre y despedirlo. Es que hay un momento que tenemos que entender que las personas no pueden gobernar nuestras vidas, incluyendo la familia. ¿Tiene sentido? No podemos darle a la familia carácter gubernamental. Una esposa no puede gobernar a su marido, un marido no debe gobernar a su esposa, los padres no deben gobernar a los hijos no deben gobernar a los padres. ¿En términos de qué? En que las decisiones personales gobiernen la familia, sino que la familia debe ser gobernada por la voluntad de Dios. Un padre debe dejarle claro a sus hijos que los hijos nunca gobernarán el estado de ánimo de su padre. Un esposo debe dejarle claro a su esposa que ella nunca gobernará su estado de ánimo, ni sus decisiones, ni sus prioridades. Ahora, la clave de una familia es que la familia sea gobernada por nuestro Padre Eterno. ¿Qué es lo que tiene que ponerse de acuerdo un matrimonio para vivir como Dios quiere? Un matrimonio debe ponerse de acuerdo que no vamos a hacer en la familia lo que yo quiero, ni tampoco se va a hacer en la familia lo que mi esposa quiere, sino que nos hemos unido como matrimonio para hacer lo que Dios quiere. Los niños comienzan a crecer y ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Le enseñamos a nuestros hijos que no haremos lo que ellos quieren, sino lo que Dios quiere. Y si en algún momento algo que ellos quieren no atenta contra lo que Dios quiere, no hay ningún problema. Claro que podemos darle algún placer a nuestros hijos si ese placer no atenta contra lo que Dios quiere. Claro que un esposo puede concederle una petición a su esposa si eso no atenta contra lo que Dios quiere. Lo que tenemos que garantizar es que en casa no haya muchas voluntades, porque si en casa hay muchas voluntades, no está el reino de Dios. Y aquí es donde comienza a entenderse el valor que tiene. Fuimos predestinados para una familia donde Dios gobierna. Somos familia de Dios porque Dios gobierna. Jesús dice, ustedes me dicen Señor, Señor, pero yo nunca les conocí porque ustedes nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Así que, cuán importante es entender que fuimos predestinados para una familia donde Dios gobierna. Y Dios gobierna y establece autoridades. Dios gobierna y establece autoridades. Y eso debe ser respetado. Pero todos y cada uno respondemos al gobierno de Dios. Y cada uno tenemos que reconocer que puede haber alguien que por un momento diga, yo no quiero sujetarme a Dios. Puede ser que en algún momento una esposa diga, yo no quiero sujetarme a Dios, no le conviene, pero puede ser que pase. ¿Qué pasa cuando una mujer dice, yo no quiero sujetarme a Dios? Bueno, el hombre tiene que posicionarse y decirle, amor,
la voluntad de Dios no se negocia en mi vida. Te voy a amar, te voy a honrar, te voy a ser fiel, te voy a respetar, pero quiero que sepas que el primero en mi vida se llama Dios. Te amo, te respeto y te voy a ser fiel, pero la voluntad de Dios no se negocia. Hoy estamos en presencia de muchos hombres de doble ánimo, manipulado por el deseo de mujeres inmaduras. Y si la mujer pone 2 o 3 caprichos, el hombre deja de agradar a Dios, el hombre deja de servir a Dios. Y esto no puede ser así. Necesitamos varones de Dios. Pueden levantar las manos los varones, estoy viendo algunos en mi pantalla, varones que Dios gobierna sus vidas y que le enseñan a sus esposas que la voluntad de Dios no se negocia, que siempre respetaremos a nuestra esposa, que siempre respetaremos a las personas que están a nuestro lado, pero nuestra esposa es la primera persona que tiene que saber que nuestra vida es responder a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la gloria de un varón? La gloria de un varón es tener al lado una mujer que reconoce la voluntad de Dios sobre su marido y sobre su propia vida como esposa. Hace unos años atrás, y me gusta contarlo porque permanece ese mismo sentir, hace años atrás yo estaba en Brasil planificando la PET África, armando todo el proyecto de la PET África para llegar a todos los países de África, y recibo la noticia de parte del apóstol Karina, que estaba aquí en Buenos Aires, de que habían salido mal los estudios médicos de Jonathan y le habían diagnosticado cáncer. Entonces le digo, amor, ya me vuelvo para Buenos Aires, ya me vuelvo inmediatamente, me tomo el primer vuelo. Y contarlo es una cosa, pero estar en ese momento es otra cosa, se los confieso. Porque esa palabra tiene como una unción diabólica que necesitamos quitarle el poder. Porque en ese momento yo pensé más rápido en volver que en lo que Dios quería. Pero gracias a Dios por la mujer que el Señor me dio. Porque en ese momento, por lógica, naturalmente, racionalmente, yo tomé la decisión más humana que podría hacer. La decisión más humana es quererme volver para Buenos Aires. Y mi esposa me dijo así, Gustavo, no te vuelvas. Termina lo que estás haciendo allí. Porque si Dios te mandó a hacer lo que estás haciendo, Dios va a estar con nosotros. Permanece en su voluntad, la casa va a estar bien. No, eso fue muy fuerte, porque esa mujer me reubicó. ¡Wow! Gloria a Dios por esas mujeres. Por las mujeres que reubican a su marido en la voluntad de Dios. Que cuando parece que el trabajo no funciona, que cuando parece que las crisis en el hogar se levantan, la mujer tiene una palabra de sabiduría y le dice a su hombre, quiero que no dejes la voluntad de Dios, porque si vos estás en la voluntad de Dios no nos va a faltar nada. Mujeres de Dios que no son caprichosas, mujeres de Dios que son colaboradoras de Dios para sus maridos, mujeres que le recuerdan a sus maridos que vivimos para la voluntad de Dios, que Dios levantó este matrimonio para la voluntad de Dios, que tenemos hijos para la voluntad de Dios, que tenemos trabajo, que tenemos recursos, que tenemos una familia para la voluntad de Dios y que nuestra familia existe para la voluntad de Dios, no para sueños personales. Y que Dios hará con nuestros hijos lo que Él quiera. Y que Dios hará con nuestros nietos lo que Él quiera. Que nuestros hijos van a pasar tiempos de crisis para encontrarse con Cristo, sí. He enseñado y enseño hace más de 2 décadas. Nunca juzgues a un hijo en tiempos de procesos. Los procesos no definen su destino. Dios define sus destinos. Así que los procesos pueden ser difíciles, pueden ser conflictivos, pueden ser fáciles, pueden ser llenos de errores, pueden tener equivocaciones. Pero ¿cómo oramos los padres por nuestros hijos? Tu voluntad es hecha en ellos. Tu voluntad es hecha en ellos. No tenemos otra oración y no tenemos otra palabra y nos paramos delante de ellos y en sus días de luz o en sus días de oscuridad, en sus días de santidad o en sus días de pecado, ¿qué es lo que les recordamos? Su voluntad prevalecerá sobre la tuya. Naciste para la voluntad de Dios y no tenés otro destino.
No hay otro destino. Hoy podés estar en confusión, hoy podés estar en temor, hoy podés estar en duda, pero tu vida fue sellada para un solo propósito. Fuiste sellado para la voluntad de Dios. Vamos, papá, vamos, mamá. No le demos lugar a los errores de nuestros hijos para que gobiernen nuestro estado de ánimo. No le demos lugar a las equivocaciones de nuestros hijos para que dobleguen nuestras emociones y para que querramos abandonar las cosas. No, no, me voy a dedicar más a mi familia. Mentira, mentira. No es dedicarte más a tu familia lo que salvará a tu familia, es dedicarte a la voluntad de Dios. Hay momentos que el diablo, que la religión, que el coaching evangélico y la psicología evangélica te va a decir, no, deja lo que estás haciendo y dedícate más a tu familia. No, no vamos a recuperar a nuestra familia corriendo detrás del hijo pródigo. Vamos a recuperar a nuestra familia permaneciendo en la voluntad de Dios. El padre no fue a buscar al hijo, pero el padre lo esperó en la puerta todos los días. Vamos a esperarlos porque van a volver. Vamos a esperarlos porque van a volver y van a volver al propósito de Dios. Te ruego en esta tarde que entiendas que tus hijos no deben gobernar tus emociones, no deben gobernar tu mente, no deben gobernar tus decisiones. Permanece bajo el gobierno de Cristo, por más que parezca difícil, por más que haya momentos que no sean fáciles de comprender, permanece bajo su gobierno, porque si permanece bajo su gobierno, hay esperanza de que retornarán a la voluntad del Señor para la gloria de su nombre. Sé que emocionalmente el mensaje más empático sería, deja el ministerio y ve a buscarlos. Esta tarde el Señor te dice a mí, me dice a mí y te dice a ti, permanece en su voluntad. Permanece en su voluntad y habrá frutos de tu obediencia al Señor. Predestinados para una familia donde Dios gobierna. Predestinados para una familia porque todos nosotros envasamos un contenido, así como el envase de Coca-Cola tiene esa bebida, como el envase de Fanta o de Sprite contiene esa bebida. Ustedes y yo somos el envase de la vida de Cristo. Somos un vaso de barro que contenemos la vida de Dios. Y Dios nos ha puesto en una familia espiritual para que esa vida crezca. ¿Por qué mi familia debe ser gobernada por Dios para que la vida no se eche a perder? ¿Por qué necesito congregar? Porque congregar es ser parte de la familia de Dios para que la vida de Dios no se eche a perder. ¿Por qué necesito ser parte de una casa paterna, de una casa de apóstoles que cuiden de mi vida? Porque esa casa paterna colabora para el aumento de esta vida en nosotros. Entonces Dios nos está uniendo en vínculos de familias biológicas que se rinden a Cristo, vínculos de familias congregacionales que se rinden a Cristo, vínculos de familias de administraciones apostólicas que no están llenas de intereses personales. Una administración apostólica es el cuidado de la vida. Una administración apostólica es el desarrollo, el aumento, el incremento de la vida. ¿Por qué los apóstoles Claudio y Carmen hacen este encuentro y continuamente hacen estos encuentros? Porque quieren que la vida crezca, porque quieren que la vida aumente, porque quieren que la vida se desarrolle, que la vida de Dios sea multiplicada y que la vida de Dios sea exportable. Porque todo lo que crece en nosotros debiera de ser exportable, exportable a otra familia, exportable a otro barrio, exportable a otra ciudad, exportable a otra nación, exportable a otro continente. ¿Por qué Dios nos reúne en ambientes de familia? Para que se cuide, se desarrolle y se exporte la vida. Por eso Dios no quiere que viva solo ni sola. Por eso Dios quiere a todos sus hijos reunidos en familia, congregados como familias. Y luego nos lleva a un ambiente más grande, donde la familia es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Y Dios nos va incluyendo para que la vida pueda aumentar. Número 1,
predestinados para una familia donde Dios gobierna. Número 2, predestinados para envasar un contenido que es su vida. El mayor cuidado que tenemos que tener es de su vida. Y si cuido su vida cuidará mi vida. Algunos, queriendo cuidar su propia vida, perdieron la vida de Dios. Pero el que cuida su propia vida termina ganando su propia vida para siempre. Cuidemos la vida de Dios y la vida de Dios nos cuidará. Honra la vida de Dios y la vida de Dios te honrará. Hubo un momento donde José tuvo la oportunidad de pecar con la esposa de Potifar y él prefirió cuidar su comunión con Dios y el propósito divino que ceder a los placeres de ese momento. Y la comunión que honró lo terminó honrando a él. El Dios que honramos siempre nos honrará. Si honramos su vida nos honrará. ¿Qué es lo que debería priorizar en mi vida? Su vida. Esto es como la vida de la mujer embarazada. Es tan hermoso cuando las damas pasan por el proceso del embarazo, excepto los cambios, los momentos de náuseas y de mareos y de no querer comer ciertas comidas. Sé que eso es difícil, pero es tan hermoso en este aspecto lo que quiero decir, cuando esa mujer crece con la conciencia de una vida en el interior. Se va a dormir y piensa en la vida que está en su vientre. Se levanta por la mañana y piensa en la vida que está en su vientre. Prepara la comida y piensa en la vida que está en su vientre. Sale a hacer los mandados y carga determinado peso, pero tiene cuidado de no sobrecargar demasiado peso por la vida que está en su vientre. Pasa por aflicciones, pero decide renunciar rápido a las aflicciones para no dañar al bebé que tiene adentro, porque la vida de esa dama pasa en la conciencia de la vida que tiene en su interior. Eso debería ser la vida de los hijos de Dios. La vida de los hijos de Dios debería ser consciente de lo que tiene en su interior. Cuidar la vida que está en nuestro interior producirá honra. Esta vida que tú cuidas te honrará. Esta vida que tú escoges priorizar te honrará. Esta vida que tú anhelas honrar te honrará. Vive para cuidar esta vida. No entregues tu mente a los placeres de la carne. Honra tu vida. No entregues tus ojos a los placeres de la carne. Honra su vida. No entregues tu vida a nada que no sea honrar la vida del Hijo, porque esa vida crecerá y esa vida te honrará. A veces hemos perdido cosas, hemos perdido dinero, hemos perdido grandes oportunidades, humanamente hablando, con tal de no perder su vida. Personas descuidando la vida por ir detrás de un trabajo, personas descuidando su vida detrás de ir a una relación amorosa, personas perdiendo la vida detrás de no querer perder un ser querido y terminaron perdiendo la vida más importante que jamás deberían haber perdido. Cuida la vida del Hijo de Dios. Tú eres un vaso. Tú contienes un valor eterno. Tú contienes algo que el oro y la plata no pueden comprar. Tú tienes algo dentro tuyo que tiene un valor incalculable, que es la vida del Hijo de Dios. Honra esta vida. Donde quiera que vayas, desde la mañana hasta la noche, recuerda, somos su vaso. Somos el vaso que contenemos la vida del Señor. ¿Y para qué? Fuimos puestos en una familia para cuidar esta vida, para desarrollar esta vida y para aumentar y exportar esta vida. ¿Para qué? Para un propósito bien definido, que es dar a conocer su realidad a todos, que todos conozcan su realidad. Si cuido su vida, alguien identificará su vida en mí. Si cuido su vida, alguien verá su vida en mí. Si honro su vida,
Habrán personas que al tocarte tocarán la vida de Cristo en ti. Hubo personas que cuando tocaron a Jesús, tocaron la vida que estaba dentro de él. En un momento Jesús estaba rodeado y él se para en medio de la multitud y dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen, maestro, tú dices, alguien me ha tocado, pero aquí hay una infinidad de personas. Es lógico que te toquen, sí, pero alguien me tocó diferente, porque la persona que me tocó hizo que saliera poder de mí. Hay personas que van a ver en ti la vida del Hijo de Dios y tú te vas a dar cuenta que no tocaron a un hombre o a una mujer, sino que tocaron la vida que estaba dentro tuyo. Deja que esta vida crezca y Dios te usará con gobernantes, Dios te usará con líderes en la sociedad, Dios te usará con empresarios, Dios te usará con educadores, Dios te usará con jueces, con abogados, con fiscales, Dios te usará con personas de alto nivel. Y cuando estas personas tocan la vida de Dios en ti, no solamente sus vidas cambiarán, no solo sus familias cambiarán, sino lo que ellos administran cambiará para la gloria de Dios. Honra la vida que está en ti y Dios te pondrá en escenarios de gobierno para que vidas sean transformadas y administraciones sean transformadas para la gloria del Señor. Cuida la vida del Hijo de Dios, que todos puedan tener acceso a su realidad en ti, que todos puedan tener acceso a su realidad en mí. Muy bien, habiendo explicado esta frase que te pedí que anotes, fuiste predestinado para un ambiente llamado familia, para envasar un contenido que es su vida, para un propósito bien definido que dar a conocer a todos su realidad, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ahora sí, comenzamos a desenvolver Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. En el capítulo 7, Pablo habla del gobierno de la carne. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo habla del gobierno del Espíritu. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo habla del gobierno de la carne. En el capítulo 8, Pablo habla del gobierno de la vida del Espíritu. Esto lo voy a explicar mejor el 15 y 16 de enero, con 8 horas de ministración por día, durante esos 2 días. Ahora, voy a simplificarlo para ir a nuestro punto central. ¿Qué me deja el gobierno de la carne? Muerte. ¿Qué me deja el gobierno del espíritu? Vida. ¿Qué me deja el gobierno de la carne? Ignorancia sobre los asuntos de Dios. ¿Qué me deja el gobierno del espíritu? Sabiduría. Sabiduría de Dios e inteligencia espiritual. Cuando la carne gobierna, hay muerte e ignorancia. Cuando el espíritu gobierna, hay vida y sabiduría. ¿Me siguen bien hasta aquí? Esta sabiduría no es una sabiduría estudiada. No es la sabiduría que viene por estudio, es la sabiduría que viene por impartición de la vida de Cristo. No es una sabiduría estudiada, es una sabiduría innata. Es la sabiduría de la naturaleza de la vida. Si tan solo nos quedáramos aquí un año, hay tanta riqueza para extraer. La sabiduría que no se aprende, la sabiduría que se descubre que ya se tiene. La sabiduría natural debe ser aprendida. La sabiduría espiritual debe ser reconocida, identificada y conocida. Ustedes y yo tenemos esta sabiduría, la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que viene de Dios.
Esta sabiduría está en la naturaleza de Dios. Esta sabiduría no es otra cosa que Dios nos da. Esta sabiduría está dentro de la misma vida. ¿Quieres levantar tus manos y recibir esta palabra? A menos que estés anotando, por favor. No quiero interrumpirte. Cuando recibiste a Cristo, recibiste esta sabiduría. Tú ya tienes esta sabiduría. Tú ya tienes esta sabiduría, solo tienes que conocerla. Y la conoces cuando vivimos en el Espíritu. La conocemos y operamos en ella cuando vivimos en el Espíritu. Entonces quiere decir que este sabemos, del que vamos a hablar ahora en Romanos capítulo 8, verso 28, es un sabemos que proviene de una naturaleza y no de un estudio. Que viene de una naturaleza que me fue revelada, una naturaleza que estoy conociendo, una naturaleza que estoy entendiendo, una naturaleza que estoy descubriendo que está en mí. Es un saber de una naturaleza. Y tan fácil es entender este principio como si habláramos de los peces. Los peces portan una sabiduría innata. ¿Cómo saben que pueden sobrevivir debajo del agua? ¿Cómo saben que pueden oír debajo del agua? ¿Cómo saben que pueden ver debajo del agua? ¿Cómo saben que el alimento que van a adquirir también está debajo del agua? Es una sabiduría innata. ¿Tiene sentido? Es una sabiduría innata. Podríamos llevarlo al plano de cada uno de los animales, a cada uno de los insectos, a cada una de las plantas. La sabiduría innata, la sabiduría que habita en la naturaleza. En el diseño de Dios nunca estuvo la sabiduría natural, que es la que propone el árbol del conocimiento del bien y del mal. La sabiduría que Dios tenía preparada para Adán y Eva era la sabiduría del árbol de la vida. Era la sabiduría innata de la vida misma. Pero el día que comieron el fruto prohibido, se abrieron sus ojos para tener que aprender cosas de afuera. Todo el aprendizaje del primer Adán sería aprender desde adentro. Pero ahora tenían que aprender las cosas de afuera, cosas que no eran necesarias aprender, porque lo que iban a recibir por naturaleza era suficiente. Aquí necesitamos comprender que la sabiduría de Dios es Dios mismo. La sabiduría de Dios es Dios mismo. Hablar de la creación de Dios es hablar de la sabiduría de Dios, pero es hablar de Dios mismo. Entonces, cuando estamos hablando de la sabiduría innata, de la sabiduría por naturaleza, de la sabiduría que no se estudia, de la sabiduría que se descubre, que se conoce al reconocer esta vida que cuidamos, que viene por reconocer esta vida que está dentro de nosotros, lo que nos encontramos es con la misma sabiduría creadora de Dios. Me permiten decirle algo, hoy es una locura, pero vamos camino a esto. ¿Cuántos años deberá estudiar un hombre en la NASA para poder comprender el universo? Un hombre con la sabiduría de Dios puede entender el diseño del universo porque la sabiduría de Dios es Dios mismo. Así que si la sabiduría de Dios no es algo de Dios, sino que la sabiduría de Dios es Dios mismo, todo lo que está en su vida porta en sí mismo su propia naturaleza, porta en sí mismo su propia sabiduría. No estaba en el deseo de Dios que el hombre estudie medicina para curar las enfermedades. Porque en la sabiduría que el hombre comería del árbol de la vida
estaban todas las propiedades para que el hombre viva en salud. Es extraordinario comprender lo que significa la sabiduría de Dios. Si pudiera dejar de ver a la sabiduría como un don de Dios y pudiera ver la sabiduría como la expresión de la vida misma de Cristo operando en nosotros por naturaleza. Señores, ustedes tienen una información eterna dentro de ustedes que cuando caigan los velos operará en nosotros. Que cuando caigan los velos operará en nosotros. En ti habita una sabiduría más grande que los médicos que estudian en las universidades. En ti habita una sabiduría más grande de que los hombres científicos estudiando en la NASA. Apóstol, ¿esto es verdad? Sí, porque cuando Dios se dio en Cristo, se dio a sí mismo. Es muy poco lo que nosotros sabemos de esta vida y es muy poco de lo que nosotros usufructuamos de esta vida. Por eso te decía al principio que la vida que honramos se nos revelará. Y cuando se nos comienza a revelar las facultades de esta vida, prepárense, porque descubriremos que esta vida es nada más y nada menos que la realidad de Dios habitando dentro de los hombres. Solo que, como dijimos al principio, este es un saber del espíritu, no es un saber de la mente natural. A esto no se accesa por estudio, se accesa por revelación del espíritu. Remarquen en Romanos 8:28 la palabra sabemos. No es el sabemos del estudio, es el sabemos del gobierno del espíritu revelado por la vida del espíritu, operando en esta realidad para la gloria de Dios. Sabemos. No es el sabemos del estudio. A esto que nos va a hablar Pablo no se accesa por estudio, se accesa por conocer la vida que está en nuestro interior. Por eso hacer la comparación entre Romanos 7, que es el gobierno de la carne, y Romanos 8, que es el gobierno del espíritu, este gobierno del espíritu nos introduce a este saber espiritual. ¿Qué es lo que nos da este saber? Este saber nos pone cara a cara frente al amor de Dios. ¿Qué es lo más grande, lo más glorioso, lo más valioso que este saber nos va a revelar? El amor de Dios. Porque nadie puede amar a Dios si primero no sabe cuánto Dios le amó. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, ¿se acuerdan cuál era la primera palabra? La primera palabra era saber y la segunda palabra era amor. ¿Cómo una persona puede amar a Dios? Porque sabe que Dios le amó primero. Primera de Juan es el libro que más explica el amor de Dios. Primera de Juan usa una expresión, Juan, que es muy interesante, que la palabra consiste. En esto consiste el amor de Dios. Y va explicando el amor de Dios. Se toma el tiempo para ir definiendo qué es el amor de Dios. ¿Por qué necesito entender esto? Porque este saber, lo primero que va a resolver es que soy amado. Lo primero que va a resolver este saber no son las galaxias, no es el mar, no son todos los misterios, no son todos los dones, no es toda la fe, no es toda la ciencia. Lo primero que va a resolver este sabemos es que soy amado, es que somos amados. ¡Wow! Quisieran levantar sus manos y disfrutar este saber que no se estudia, este saber que se revela. Porque tanto estudiando del amor de Dios
vivieron como huérfanos, tanto estudiando el griego, el hebreo y el arameo del saber de Dios, del amor de Dios, y dan definiciones y después terminan en adulterios, en fornicaciones, en depresiones y en desánimo. No son malas personas, es que estudiaron algo que no se puede estudiar. Porque Efesios capítulo 3 dice que este amor excede todo conocimiento. Este amor excede todo estudio. Este amor no se puede estudiar. Este amor tiene que ser revelado. Es un sabemos aquí adentro. Sé que soy amado. Oro que en esta noche este saber alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Porque este amor no tiene nada que ver ni con las cosas buenas que hice ni con las cosas malas que hice. No tiene nada que ver con las cosas buenas que hago ni con las cosas malas que hago. Este amor no tiene nada que ver con las cosas buenas que haré o con las cosas malas que haré. Este amor es eterno. Por eso les dije al principio, hay 3 eternidades manifestadas en Romanos 8, 28 al 30. El que me amó antes de la fundación del mundo, el que me ama en esta eternidad presente y el que me amó por la eternidad futura. El amor ya está resuelto. El amor ya está resuelto. ¿Sabe cómo termina Efesios capítulo 6? Termina diciendo con amor inalterable. Voy a usar una expresión en enero 15 y 16 cuando hablemos de caso cerrado. Esta expresión que se llama amor irreversible. Amor irreversible. Es una expresión, wow, este amor no cambia, este amor no vuelve atrás, este amor nunca deja de ser amor. Pero es un amor que nos tiene que ser revelado, porque estudiándolo no encontramos la magnitud de lo que representa este amor. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo conocer este amor que excede todo conocimiento? Por medio de comprender la vida que está dentro nuestro. Esta vida nos enseña. Y esto nos lleva ahora a Primera de Juan capítulo 2, verso 20. Y esto nos lleva a Primera de Juan capítulo 2, verso 27. Y dice que la unción del Santo que está en nosotros nos enseñará todas las cosas. No es que debemos prescindir de maestros, es que hay una medida de luz que solo esta vida nos puede enseñar, que solo esta misma vida nos puede revelar. Y es esta vida que produce en nosotros esa convicción de amor inalterable, donde nos sabemos amados por encima de, más allá de, por encima de cualquier cosa que nosotros podamos vivir, que podamos comprender o que podamos entender. Fuimos amados, somos amados y seremos amados. Amor nunca está en riesgo. El amor de Dios nunca está en peligro. Jamás está en peligro. Lo que está en peligro es que yo deje de conocer este amor. Porque quien deja de conocer este amor se puede enfriar. Porque quien deja de crecer en este amor se puede apagar. No que el amor en sí mismo se apague, porque el amor nunca deja de ser, sino que mi ser interior se apaga en relación a ese amor. Que Dios nos libre de que las cosas que están alrededor, que las personas que están alrededor, que la familia que está alrededor sean un instrumento para apagar este amor. Si permanecemos en su voluntad, como decíamos al principio, permaneceremos en su amor. Él lo dijo de esta manera: el que guarda mis mandamientos permanece en mi amor. Mi Padre permanece en él y yo permaneceré en él. Nunca debe correr riesgo la voluntad de Dios en nuestras vidas para permanecer en este amor y para que este amor pueda rodear todo lo que nos está rodeando y salpicar a todos los que nos están rodeando para que ellos puedan comprobar y corroborar la gloria de este amor. Este amor no se puede descuidar. Perdamos lo que tengamos que perder en la vida, pero cuidemos este amor. Lo que vamos a ver ahora es el fruto de este sabemos.
Es el fruto del conocimiento de este amor. Dice la Escritura, llevándonos ahora al tercer aspecto y a la tercera palabra. ¿Se acuerdan cuál era la primera palabra? Sabemos. La segunda palabra, interesante. La segunda palabra, amor. La tercera palabra, gloriosa, propósito. ¿Cómo somos conducidos por la vida del Espíritu? Por su amor. ¿Se acuerdan? El gobierno de la carne es muerte, el gobierno de la carne es ignorancia, Romanos 7. El gobierno del Espíritu, Romanos 8, es vida. El gobierno del Espíritu es el sabemos. Y sabemos que Dios nos amó, nos ama y nos amará. Y hará todas las cosas con un solo fin. Su amor le dice a mi interior que todo lo que Dios hace tiene propósito. Esto no es un convencimiento de un hermano a otro hermano. Este es el convencimiento del Espíritu a nuestra mente. Es el Espíritu diciéndole a nuestra mente, reposa, Dios tiene propósito. Todas las cosas que pueden sonar alarmantes tienen propósito. Todas las cosas que pretenden tener tu atención, todas las cosas que tienen carácter de urgente, de urgencia, cuando vivo en la carne, leo peligro. Cuando vivo en el espíritu, leo propósito. Porque la tercera cosa que vivimos como realidad es propósito. Toda nuestra vida ahora gira por propósito. Entregados al propósito, vendidos al propósito, prisioneros del propósito, esclavos del propósito. Todo nuestro pensar, nuestro accionar, nuestro reaccionar es conforme al propósito. Entonces ya no hay urgencias desesperantes de peligros alarmantes. Hay un reposo de saber que algún propósito Dios tiene con todo esto. Pablo, tú viste la visión del varón macedonio, pasa por aquí, ayúdanos, nos están matando a golpes, estamos en la prisión. Dios tiene propósito, cantemos. Dios tiene propósito, oremos. Dios tiene propósito. Y en la mitad de la noche se pusieron a orar y a cantar, porque la mente de propósito tiene reacciones espirituales. Porque la vida de propósito produce expresiones espirituales. Y los carnales dirán que es una locura. Los carnales no pueden entender las acciones espirituales de un ser espiritual, porque los carnales no tienen el testimonio del propósito. Solo los espirituales tienen este testimonio, porque el testimonio del propósito es el sabemos del espíritu. ¿Se entiende? Entonces están dos personas, uno que vive en la carne y el otro que vive en el espíritu. Para uno todo es un problema tremendo, para el otro todo es una expectativa de cuál será el propósito que Dios tiene. Entonces, mientras uno está cayendo en estado de desesperación y alarma, el otro está expectante esperando qué hará Dios detrás de todo esto. Entonces se levanta por la mañana en medio de la tempestad, todos pensando que van a morir, y el hombre de Dios dice así: señores, quédense tranquilos. ¿Cómo nos vamos a quedar tranquilos? Porque el hombre del Espíritu sabe que Dios tiene propósito. Y dice: el Dios de quien soy y a quien sirvo ha estado conmigo en la noche. Y me ha dicho: te concedo todos los tripulantes, ninguno se perderá. Todos se salvarán. La gente del Espíritu maneja una información que la gente de la carne no. No es una cuestión de bondad y de maldad, es una cuestión de ignorancia. El que vive en la carne ignora el propósito. El que vive en el Espíritu sabe que Dios tiene propósito. No sabe cómo será, pero sabe. Sé. Por eso vivimos por fe. Sé. ¿Y cuál es el propósito? No lo sé, solo sé que tiene propósito.
¿Cómo Dios puede tener propósito con un diagnóstico tan terrible? No lo sé, solo sé que Dios tiene propósito. ¿Cómo puede ser que Dios tenga propósito con esta discusión, con esta pelea, con esta situación? No lo sé, solo sé que Dios tiene propósito. ¿Quién te da ese conocimiento? ¿El estudio bíblico? No, la vida del Espíritu. La vida del Espíritu produce en nosotros. Qué buena música, Claudio. Qué lindo ministrar con música de fondo. Entonces, cuando vivimos en el Espíritu, gobernado por el Espíritu, nada nos distrae del propósito. Aquí adentro está la convicción, Dios cumple su propósito. Imagínense en cada momento de la vida diciéndole, no sé, no sé, no sé, solo sé que Dios tiene propósito. ¿Y cómo será esto? No lo sé, solo sé que Dios tiene propósito. ¿Cómo doblegas a alguien que toda su vida está entregada al propósito? No puedes. ¿Cómo lo deprimes? ¿Cómo lo hace retroceder? ¿Cómo lo hace abandonar la carrera? No puedes. Y esta es la preocupación más grande de Satanás. Una generación que vive en el Espíritu, porque la generación que vive en el Espíritu es portadora de un testimonio inquebrantable. No se puede doblegar a los que viven en el Espíritu, porque la vida que tienen en su interior es la vida de Cristo. Lo quisieron tirar del despeñadero y Jesús salió en medio de ellos porque no era el tiempo. ¿Cuántas veces lo quisieron hacer rey y él dijo, no, 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 no es el tiempo? ¿Saben lo glorioso de ser conducido por propósito? Es que no eres engañado por las circunstancias. La gloria de vivir por propósito. Número 1, sabemos. Número 2, amor. El amor de Dios reposa en nuestros corazones y sabemos que Dios tiene propósito. Y su propósito es expresar su amor. Su propósito nunca es para mal, su propósito siempre es para bien. Siempre es para bien. ¿Y quién te da esa seguridad? Su amor. Su amor me dice que todo lo que Él hace es perfecto, que todo lo que Él hace no tiene margen de error, que todo lo que Él hace, Él será glorificado. Cuarta palabra, estoy yendo muy rápido, les pido perdón, pero tomamos mucho tiempo en la introducción. Prometo terminar en los próximos 4 minutos, 6 minutos, si me permiten, para no tomarles mucho tiempo y poder ir a cenar tranquilos. Pero si quieren podemos continuar, no tengo problema, ¿eh? No tengo problema. Acaba de llegar recién el pastor Zaira, que mañana vamos a viajar juntos para San Francisco, Córdoba. Quiero pedirle que por favor venga y nos salude, por eso estoy tomando mates tan ricos. Acaba de llegar el pastor Zair y es una alegría, miren qué belleza. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, qué lindo verlos. Oh, miren qué belleza. Mira, espera, te voy mostrando, mira. Hay más ahí. Sí, muchísimos más, mira qué belleza. Bueno, qué bueno. Hermosos los Saludos hermanos. a todos. Bueno, hermano, quería darle un descanso a sus ojos para que vean algo lindo, para que vean a alguien hermoso. Cariños. Compañero de milicia y de batalla en el propósito. Ahora, es interesante esta palabra que estamos viendo, la palabra propósito, y ahora vamos a definir esta expresión. ¿Y cuál es el propósito? Porque la predestinación tiene que ver con el propósito. La predestinación no tiene que ver con salvación. La predestinación tiene que ver con propósito. Pero sin salvación no hay cumplimiento del propósito por el cual fuimos predestinados. La salvación nunca fue el final de Dios. La salvación fue el medio para devolvernos al propósito. Cuando la iglesia piensa que el fin de su vida es ser salvo, erró al blanco.
No. El fin no es salir de Egipto, el fin es entrar a la tierra prometida. El fin no es solamente salir de las tinieblas, del mundo, del pecado, sino que el fin es cumplir el propósito del Señor. Así que fuimos predestinados no para la salvación, fuimos predestinados para el propósito. ¿Está bien? Fuimos predestinados para el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ser conformados a la imagen de su Hijo. Y acá viene la cuarta palabra, que es la palabra antes. Eternidad pasada, la palabra antes. La palabra antes es una palabra extremadamente valiosa en el testimonio del Espíritu. Una de las cosas que el Espíritu Santo va a producir en ti y en mí es la expansión de la memoria. Algo de esto voy a compartir mañana en San Francisco, algo de esto vamos a compartir el 15-16 de enero y algo de esto vamos a compartir en Panamá. Memoria expandible. Si quieres anotarlo y dejarlo allí, tus apuntes, porque en algún momento nos vamos a volver a encontrar y vamos a poder hablar acerca de la memoria que se está extendiendo. Estamos recuperando la memoria eterna. Estamos recuperando la memoria eterna para que se cumpla en nosotros, 1 Corintios 13, para conocernos como fuimos conocidos, para vernos como fuimos conocidos, para entender por qué Dios nos escogió, por qué Dios nos llamó, por qué Dios nos justificó, por qué Dios nos perdonó, por qué Dios nos glorificó, porque Él nos vio terminados. Él nos dio terminado y yo necesito ver esa obra terminada para caminar en dirección a la obra consumada. Yo no estoy caminando con incertidumbre, yo estoy caminando con la convicción que seré lo que fui diseñado para ser y que expresaré lo que Dios soñó antes de la fundación del mundo que yo sea. Yo no quiero ser el Gustavo porteño, ni el Gustavo bonaerense, ni el Gustavo argentino, ni el Gustavo sudamericano, ni el Gustavo latino. Yo quiero ser el Gustavo que Cristo soñó antes de la fundación del mundo. Yo no quiero ser lo que los hombres quieren que yo sea. Yo quiero vivir para responder a la predestinación, a lo que fui soñado en Cristo para ser. Y esto nos va a llevar toda la vida. Cualquier logro, cualquier objetivo lo puedes alcanzar en la vida. Puedes alcanzar ¿Quieres edificar un auditorio para 500 personas? Puedes hacerlo. ¿Quieres comprar un canal de televisión? Puedes comprarlo. ¿Quieres tener la mejor tecnología en tu congregación? Puedes tenerla. ¿Quieres tener dinero para abrir un hogar de niños? Puedes hacerlo. Todas esas cosas son buenas, pero el día que las tengas, ¿qué va a pasar con tu vida? Hay personas que logrando sus objetivos no encuentran razón de vivir, porque son objetivos buenos, pero no es el objetivo que fuimos predestinados para alcanzar. Nosotros fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Fuimos predestinados para que Cristo absorba todo nuestro ser, absorba nuestro espíritu, absorba nuestra alma, absorba nuestro cuerpo y todo nuestro ser exprese a Cristo como la realidad de todas las cosas. Que esté más consciente de Cristo que de mí mismo. Que esté más consciente de Cristo que de mis problemas o mis victorias. Que esté más consciente de Cristo que de mis luchas o mis tentaciones o mis pruebas. Que esté más consciente de Cristo que los logros, los alcances y los avances. ¿Cómo sé que estoy siendo absorbido por Cristo? En la práctica lo digo. Sé que estoy siendo absorbido por Cristo porque me vuelvo más consciente de Él. Y todo lo que hago es por Él, en Él y para Él. Estoy siendo absorbido en lo íntimo de mi ser, de que todo se trata de Él. Para esto fui predestinado, para ser conformado a la imagen de su Hijo. La vida de Cristo
es el contenido. El vaso de barro contiene el contenido. Si yo llamara hoy copa de vino, ¿por qué la llamo copa de vino? Porque el sentido del envase lo da el contenido. Si yo llamara hoy vaso de jugo, taza de café, taza de té, ¿se dan cuenta? El envase toma el nombre del contenido. ¿Tiene sentido? El envase toma el nombre del contenido. Señoras, señores, viene el día que tomaremos el nombre del contenido, porque así como una copa de vino tiene sentido por el contenido, nosotros, nuestra vida y nuestro destino tiene sentido por el contenido, que es Cristo en nosotros, absorbiendo todo nuestro ser. Pero no es suficiente que el contenido sea nuevo, el vaso debe ser hecho nuevo. Porque si el vino es echado en odres viejos, el vino se perderá. Es necesario, es menester que el vaso sea hecho nuevo para que pueda contener y expresar la realidad del nuevo hombre. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Yo no fui predestinado para ser apóstol, fui llamado a ser apóstol. Fui predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Así que necesito entender que lo importante de mi vida no es ser apóstol, sino llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo. Porque muchos que se llaman apóstoles no son conforme a la imagen de su Hijo. Porque muchos que se llaman pastores creen que llegaron a su predestinación y que fueron predestinados a ser pastores. No, fueron predestinados a ser conforme a la imagen de su Hijo. Así que cuando yo tenga 100 años viviendo en esta tierra, seguiré todavía anhelando ser más como su Hijo. Y eso nos guardará de caer. Porque siempre que recordemos que no hemos llegado, seguiremos en la búsqueda de ser transformado a la imagen de su Hijo. El que piensa que ya es, deja de ser renovado, deja de ser transformado y comienza a volverse ocioso y carnal. ¿Saben cuántas personas dejaron de llorar por ser como Él? ¿Saben cuántas personas dejaron de clamar de ser como Él? ¿Saben cuántas personas dejaron de llorar por conocerle más? ¿Saben cuántas personas dejaron de desear conocer el Espíritu y el poder de la resurrección? ¿Por qué? Porque se saciaron de otras cosas y se olvidaron que no fueron predestinados para un ministerio, fueron predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo y mientras tanto servirles en un ministerio. No fui escogido para un ministerio, fui escogido para ser conforme a su Hijo y el ministerio es el vaso donde ese contenido se da a conocer. Están bien predestinados. Vamos a dejar aquí, y creo que el apóstol Claudio nos va a volver a invitar. Me estoy metiendo una soga al cuello, que después el apóstol Cari y Yesenia se vuelven locas para ver cómo arreglamos la agenda. Pero sé que este año vamos a pasar más tiempo juntos. Sé que el Señor nos va a conceder estar más tiempo juntos y poder disfrutar más juntos al Señor. Amamos en gran manera y honramos la vida de los apóstoles Claudio y Carmen. Honramos sus vidas, se han vuelto hijos amados, entrañables, con una medida extraordinaria de Cristo que se está haciendo cada vez más evidente en toda la red UNGE y más allá de las relaciones de la red. Y para nosotros es un placer poder servir en esta casa en esta noche. Vamos a cerrar aquí diciendo lo siguiente. Esto va a continuar en tu espíritu, así que por favor, esto no termina aquí. Terminamos en el horario, pero no termina la luz, no termina la verdad, no termina la revelación. Permanece bajo el gobierno del Espíritu. Permanece en la vida del Espíritu, porque este saber nos introduce a cosas eternas, no a cosas temporales y pasajeras. Cuando este saber se vuelve nuestro saber, lo temporal no nos gobierna nunca más. Permanece en la vida del Espíritu. El 15 y el 16 de enero
vamos a tomar mucho tiempo para hablar de cómo la conciencia de pecado nos impide vivir la vida del Espíritu. Cómo muchas veces nuestras fallas, nuestros errores, nos hacen más conscientes de nuestros errores que de quien nos habita en nuestro interior. Oro al Señor, que el Señor nos libre de vivir conscientes de nosotros y nos haga más conscientes de Cristo. Te digo que si buscas errores en ti, los encontrarás. Pero todo lo que busques de ti, lo reproducirás. Pero todo lo que busques de Cristo en ti, lo reproducirás también. No quiero buscar los errores de mi padre, de mis abuelos, de mis bisabuelos, ni de los míos. Quiero buscar a Cristo en mí, porque cada vez que lo conozco, descubro que lo que vale en la vida es que Cristo absorba todo nuestro ser. Permanece en la vida del Espíritu, que el Señor te libre de la conciencia de pecado, para que puedas disfrutar del saber que proviene de Dios en nuestro ser interior. Padre, tú nos amaste eternamente y somos notificados en nuestro espíritu por tu espíritu. No sabemos por qué, no sabemos cómo, solo sabemos que nos amaste. Nuestro ser interior está convicto, está seguro, está preso, está convencido de esta realidad. Nos amaste antes de nacer. Nos amaste en el vientre de nuestra madre. Nos amaste en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra adultez, en nuestra ancianidad. Y nos amarás el día en que nos recojas de esta tierra. Tu amor nunca deja de ser. Somos nosotros los que cambiamos. Tú nunca cambias. Tu amor es eterno y nos has prolongado tu misericordia. Y en este amor somos notificados de que todo lo que nos pasa tiene que ver con tu propósito. Que todo lo que pasa en nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros colaboradores, tiene que ver con propósito. Y aunque no podemos explicar con muchas palabras, solo podemos decir, sé que hay propósito detrás de todo esto, porque Dios es un Dios de propósito, que no nos entrega a la temporalidad, que no nos entrega a las circunstancias, que no nos entrega a las personas, sino que todo Él tiene el poder para llevar a la convergencia de su propósito en nosotros. Y todo va a terminar bien, porque todas las cosas cooperan a bien conforme a tu propósito, al propósito con el que hemos sido llamados. Señor, que por la vida del Espíritu recordemos siempre que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y predestinados para ser la expresión más nítida y real de Cristo en nuestros días. Que nuestra humanidad sea absorbida por tu divinidad y que nuestra humanidad se exprese tu divinidad. Que en nuestra humanidad se exprese la mente de Cristo. Que en nuestra humanidad se exprese el amor de Cristo. Que en nuestra humanidad se exprese el sentir de Cristo, los deseos de Cristo. Que en nuestra humanidad sea vista el Hijo del Dios eterno, el unigénito, el primogénito, el que ha sido crucificado, sepultado y resucitado, el que ha ascendido y está sentado en el trono y reina sobre todo con poder y con autoridad. Que Él sea visto en nosotros para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Padre, oro que este testimonio que está en nuestro espíritu, ahora por el espíritu de inteligencia espiritual, suba a la mente, renueve el entendimiento
y podamos vivir no solamente conforme al testimonio del Espíritu, sino conforme a un entendimiento renovado de esta realidad que está en nuestro ser interior, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Apóstol Claudio, Apóstol Carmen, gracias por la invitación y darme el privilegio de estar con nuestros hermanos que pertenecen a la administración que Dios les confió. Muchas gracias a todos por escucharnos, por permitirme compartir esta palabra con ustedes. Muchas gracias, amado apóstol. Te amo, te amamos. Gracias por este tiempo. Y bueno, estamos haciendo fuerzas. Bueno, primero para vernos ahora el 15 y el 16 y después para la segunda semana o quincena de enero para que te podamos tener por acá. A ver si sales a pesca o no. Así que estamos haciendo fuerza. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Gracias al apóstol Cari. Saludos. Muchas gracias. Les doy gracias a ustedes por tanto amor. Miren, aparece Karina, está hablando, es que somos uno con Cari. Entonces cuando aparece Karina, aparezco yo, y cuando aparece Gustavo, aparece ella, porque somos uno. Solo que a la verdad ella es más bonita. Eso no hace falta explicarlo, ¿no? La foto es suficiente. Gracias. Gracias por tanto amor, y nuestra oración y súplica es que vivamos esta libertad en Cristo a la que fuimos llamados. Tanto amor expresado no puede desperdiciarse, no puede desaprovecharse. Que Dios nos lleve a la completa libertad en Cristo Jesús para disfrutar de este gran amor. Un gran abrazo y feliz año para todos. Feliz año. Nos vemos en breve. Nos vemos, sí. Sí, nos vemos. Un gran abrazo, paz, saludos. Abrazo, salud. Gracias, paz, hermano. Muchas gracias a todos los hermanos que se han tomado este tiempo. Después les voy a enviar la grabación para que puedan sacar toda la riqueza de... Yo tengo apuntes atrasados y que tengo que ponerme al día en estas vacaciones. Así que impresionante el caudal de cosas que vamos sacando, así que una bendición. Los que están en Buenos Aires, 15 y 16, en Lanús, va a estar el apóstol en un taller que va a dar No hay más condenación, caso cerrado, así que va a estar espectacular, vamos a estar ahí presente por Buenos Aires. Y bueno, y para los últimos días de enero, piensa pasar por acá por Paso de los Libres, vamos a ver qué pasa con todo eso, vamos a ver la agenda que tiene. Muchísimas gracias, gracias a los hermanos de Estados Unidos, a los pastores Héctor y Judy que están en Estados Unidos, internacionales los tipos, pero también he visto a algunos hermanos, a Rosely, está la pastora Nora también, al pastor Willy. Muchas gracias a los pastores que han tomado su tiempo, los pastores Sánchez de Cutralcó, Natalia, y el pastor Ramón, saludos a los hermanos, a la pastora Cecilia Chosmalal, saludos el pastor Paulo Falcón, que se conectó en último momento ahí, pero qué bueno que hayas estado presente, amado. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que conocemos, hay algunos líderes que son del pastor Héctor, y bueno, y a todos los que están participando de la Casa Paterna Punto Cero, muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos. Pastor Diego Cisnero, también muchas gracias por estar presente. Les mando un abrazo y seguimos en conexión. Amén. Un fuerte abrazo para todos y a aquellos que no les he saludado, saludo grande para Jackie. Saludos, Mariano, Maggie, Brenda, Alexi, Patrick, Guille, Fabián, el pastor Gigi, Uri, Norma, Nati, Carlitos, Nasa,
Nancy también, gracias por estar, Yami, Emma, Avi, la pastora Cecilia, Cintia, Sofi, Edgardo, Mayra, a Rafael, y bueno, a todos creo que los he saludado, no quiero olvidarme de ninguno. Les mando un abrazo, nos están esperando unos choripán acá en la costanera, así que nos vamos rápido, nos trasladamos hasta la costanera. Bueno, estamos de vacaciones. Les mando un abrazo a todos y seguimos en contacto.